Dios les bendiga nuevamente. Queremos compartir en esta mañana la palabra, ¿verdad?, que el Dios ha puesto en nuestro corazón para compartir con ustedes. Como leyeron hace un momento, estuvieron leyendo el pasaje de Efesios 6, los versículos 10 y 12, ¿verdad?, que se leyó hace un momento. Y si usted estaba atento y escuchó esta porción bíblica, usted se da cuenta que se estaba hablando, ¿verdad?, de esta porción donde habla de la armadura de Dios, ¿verdad? Usted, yo sé que la ha leído muchas veces. Esa armadura de Dios que todo creyente debe llevar puesta para poder enfrentar las diferentes situaciones que enfrentamos en nuestra vida. Y cuando me preparaba yo, ¿verdad?, para esta prédica, para esta palabra que queremos compartir, yo, ¿verdad?, en medio de lo que es la armadura de Dios, porque la armadura, ¿verdad?, en el tiempo antiguo, cuando se escribió esta palabra, era esa vestimenta que utilizaban los soldados, ¿verdad?, cuando iban a combate para de una forma u otra poder protegerse y poder también ser efectivos en el ataque que estaban realizando. O sea, nadie andaba con una armadura por ahí porque déjame ir a la tienda a comprar leche, déjame ponerme la armadura, ¿verdad?, para lucir bien y llegar hasta la tienda. Uno utilizaba esa armadura porque iba a entrar en combate, porque iba a entrar en una batalla y necesitaba estar debidamente protegido o protegida, ¿verdad?, para poder enfrentar esa situación difícil. Y cuando leía, ¿verdad?, y estudiaba sobre esta palabra, inevitablemente vino a mi mente la palabra guerra. Hablamos de batalla y tenemos que pensar en guerra. Y cuando pensé en guerra, no pude hacer otra cosa que pensar en la situación que estamos viviendo en esta hora, este conflicto que se está desarrollando allá en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, entre comillas. Se está desarrollando casi con todo el mundo, ¿verdad? Hay dos protagonistas de frente, ¿verdad?, en ese momento, pero eso de una forma u otra ha tocado a toda la comunidad mundial esto que está sucediendo, y que todavía oramos y rogamos para que ese conflicto allá en Ucrania con Rusia no se convierta en un conflicto mundial, porque tiene posibilidades, Mire, lamentablemente, ¿verdad?, la guerra es algo que muchas veces se ha utilizado y se utiliza todavía para poder lidiar con ciertos conflictos que ha habido en la historia pasada y que todavía hay en nuestro tiempo moderno, ¿verdad? Conflictos que llegan y que de una forma u otra, lamentablemente, tratan de solucionarse en el campo de batalla. Esta situación de Ucrania no es la excepción, ¿verdad? Tenemos por un lado, ¿verdad?, una potencia mundial como es Rusia, ¿verdad? Porque Ucrania no es una potencia mundial, ¿verdad? Es un país con muchas limitaciones, ¿verdad? Pero cuando hablamos de Rusia hablamos de una potencia mundial, ¿verdad? Solamente voy a decir, ¿verdad?, dos palabras que yo creo que van a abarcar cuando quiero decir que son potencias mundiales, ¿verdad? Armas nucleares, ya eso lo dice todo. Una potencia mundial porque tiene un armamento muy fuerte, un ejército gigantesco, ¿verdad? Y tiene los recursos, porque usted puede tener el ejército más grande del mundo, pero si no tiene los recursos para sostener, entiéndase, para alimentar ese ejército, pues tampoco le sirve nada el ejército. Rusia tiene el ejército y tiene recursos, ¿verdad?, para poder sostener a ese ejército. Y encontramos un conflicto que lamentablemente no se ha podido resolver en las mesas de negociación y que ha llegado a lo que nosotros estamos viendo ahora en las noticias, que es este conflicto mundial, ¿verdad?, que ya prácticamente es una guerra, ¿verdad? Ya han habido bombardeos, ya han habido disparos, ya es una guerra. Local todavía, pero ya es una guerra, ¿verdad? Más allá de la parte técnica, que queremos definirla como guerra, realmente ya es una guerra. Y por situaciones que a veces uno se pregunta, ¿verdad, Señor, ¿verdad?, cómo los seres humanos no pueden, ¿verdad?, sentarse, hablar, comunicarse y llegar a un acuerdo. Encontramos a una potencia, como dije ahorita, como Rusia, ¿verdad?, donde, ¿verdad?, tiene sus temores en cuestión de que no quieren, ¿verdad?, que se establezcan allí, ¿verdad?, este país como parte de lo que es la OTAN. Yo imagino que usted sabe lo que es la OTAN, ¿verdad?, esta organización que envuelve muchos países y que se formó luego de la Segunda Guerra Mundial para eso mismo, para enfrentar conflictos con Rusia, ¿verdad?, en ese aspecto. Y Ucrania, que es vecino, está frontera con este país, quiere hacerse parte de la OTAN. Y Rusia tiene temor de que si se hace parte de la OTAN es como permitir que haya armas, ¿verdad?, en su frontera, prácticamente, porque sería parte de este ejército. Así que, además de esto, el alimento, ¿verdad?, que quizás hay en el ego muchas veces del ser humano, de querer alcanzar unas glorias pasadas. Recuerden que Rusia era
prácticamente fundadora de lo que fue la extinta Unión Soviética, que abarcaba no solamente Rusia, sino muchos países que ahora están alrededor de él, y que obviamente Rusia quiere nuevamente volver a tener el esplendor que tenía en el pasado, ¿verdad? Egos que están en el ser humano y que muchas veces cuestan vidas humanas. Y por otro lado tenemos a una Ucrania, ¿verdad? Que tiene hambre, sed de ser parte de la Unión Europea para poder mejorar su calidad de vida económicamente hablando, pero buscando ser parte de esa Unión Europea, obviamente ya está a un paso entonces de que tener que ser parte no solamente económicamente, sino de lo que políticamente y militarmente representa, que es ya un paso para entonces ser parte, como dije ahorita, de la OTAN. Me estoy tomando todo este tiempo para explicar esto, para que usted entienda que hay veces que vemos en las noticias situaciones que son muy complicadas, que vemos simplemente como que son conflictos, que son guerras, pero hay tanto detrás de ellas. Hay tantas mentes que se han sentado y que no han podido llegar a acuerdos por situaciones en el pasado, ¿verdad? Que las hay en cuestión de Rusia y Ucrania, pero también situaciones en el presente que están aconteciendo y situaciones que de una forma u otra, al no poderse sentar, negociar y llegar a un acuerdo, termina en una guerra. Y eso, cuando hablamos de guerra, para nosotros los creyentes, eso no debe ser una cosa ajena a nosotros. Primero, ¿verdad? Antes de entrar en lo que es nuestro aspecto personal, lo que es nuestro aspecto como creyentes de conocimiento en lo que es la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos no uno, no dos, no tres, muchos ejemplos de conflictos bélicos, de guerras que se desarrollaron y que están plasmadas en las páginas de la Biblia. De hecho, eso mismo que está plasmado en las páginas de la Biblia, de muchos conflictos, muchas veces entre el pueblo de Israel, pero también con otros pueblos, es muchas veces lo que utiliza la gente que no es creyente. Entiéndase, gente que es agnóstica, gente que a veces es atea, gente que muchas veces siente que son enemigos de todo lo que signifique o huela a religión y muchas veces más a cristianismo, utilizan esos mismos aspectos que aparecen bélicos, de guerra, que aparecen en la Biblia, para decir, ¿verdad?, y criticar lo que nosotros creemos, nuestra religión, porque dice, total, si en la Biblia muchas veces se habla de guerra. Claro, tenemos que entender que ellos lo ven de una forma superficial y que muchas veces hay que profundizar para entender la realidad de la guerra que se habla y que se explica en la Biblia. Y muchas veces, y estoy seguro que usted lo ha escuchado, no, pero es que en la Biblia encontramos, ¿verdad?, cuando Dios manda al pueblo a la guerra. Déjeme explicarle algo, ¿verdad?, para que quede totalmente claro. Y para que por lo menos cuando termine esta prédica y cuando termine este compartir que tengo con ustedes, si usted se vaya a su casa, yo quiero que usted tenga algo claro en su mente y que por lo menos eso usted lo recuerde. Dios no desea la guerra. Que nuestra explicación bíblica, que era de una forma u otra, tratar de hacernos pensar que Dios fomenta o llama a la guerra, que usted tenga claro en su corazón que Dios nunca ha deseado la guerra. De hecho, si usted busca ya por el capítulo 20 de Deuteronomios, donde el Señor da unas instrucciones a ese pueblo que se está formando. Tenemos que ver que es un pueblo en otro contexto diferente al nuestro. Un pueblo que salía de la esclavitud de Egipto y que estaba siendo organizado en ese desierto para poder sobrevivir ante todo lo que iba a enfrentar. Y que sabiendo que la realidad del mundo en el cual iba a estar ese pueblo que estaba apenas formándose, un mundo donde habían guerras, donde habían batallas y pueblos que se iban a enfrentar y que iba a haber guerras entre ellos, Dios tiene que darle unas instrucciones específicas para que ellos puedan organizarse para la guerra. No porque Dios deseaba la guerra, sino porque ya era una realidad y sabía que el pueblo tenía que enfrentarse a esa realidad. Pero lo interesante es que si usted busca en ese capítulo 20 de Deuteronomio, lo puede buscar después con calma, en un momento dado, en un versículo, cuando Dios le va a dar las instrucciones a ese pueblo para enfrentar la guerra, le dice, el primer paso, cuando vayan a enfrentarse en batalla, el primer paso es que ustedes vayan donde el enemigo y le ofrezcan una alternativa de paz. Sí, porque veremos muchas veces la guerra y las batallas,
Pero se nos olvidan los versículos en donde Dios exactamente le dice al pueblo, mire, la primera opción es hablar de paz. Ustedes van, hablan, le ofrecen la paz, buscan la forma de poder negociar con ellos, y si no hay remedio, y si ya no hay alternativa, pues entonces tendrán que enfrentarse a la guerra. Para Dios la primera opción siempre es la paz. Siempre. Claro, si brincamos los versículos después, pues sí, hablamos de guerra, pero no podemos obviar ese primer versículo donde nos dice que la primera opción es la paz. Puerto Rico, dentro de todo, ¿verdad?, tiene la bendición, debo decirlo de esa manera, o el privilegio, de que nunca ha sido un pueblo que ha estado constantemente sometido a guerras. Si usted, ¿verdad?, conoce o ha tenido, como he tenido yo, el privilegio de visitar otros países de Latinoamérica y hablar con su gente y a veces ocultar un poco sobre su historia, usted va a encontrar muchos pueblos en Latinoamérica, en prácticamente toda Latinoamérica, ¿verdad?, en donde ha sido un conflicto bélico tras otro conflicto bélico. Primero para poder, ¿verdad?, salir de la colonización española, y posteriormente internamente para formar sus gobiernos. Ha sido conflicto tras conflicto. Yo creo que el país donde menos conflicto hubo para lograr su independencia fue Brasil, que fue casi negociado con Portugal. Pero los demás países ha sido un conflicto tras otro conflicto. En Puerto Rico no hemos vivido eso. Por eso para nosotros a veces es difícil entender ese concepto bélico de lo que es la guerra y de lo que muchas veces lleva a esa guerra. Nosotros por lo general somos un pueblo pacífico. Sí, han habido situaciones aquí en el pasado. La masacre de Ponce, ha habido situaciones en la historia, no podemos negarla, están ahí. Pero en términos generales somos un pueblo pacífico. Somos tan pacíficos, ¿verdad?, que a diferencia de toda Latinoamérica, se sacó un gobernador del poder y no se tiró ni un tiro. Eso, mira, usted lo ve normal, pero eso en Latinoamérica no es normal. Somos un pueblo pacífico, que nos gusta la paz. Pero no confunda el ser pacífico con enajenarse de lo que es la injusticia. Porque de la misma forma en que Puerto Rico ha demostrado muchas veces que es pacífico, también ha demostrado que cuando se indigna, levanta su voz. Usted quizás estará pensando hasta este momento, el pastor esta mañana ha venido aquí a hablarnos de historia y de, yo sé, de la guerra y de tantas cosas. Mire, hay que entender lo que es los conflictos en el mundo para muchas veces poder entender en gran medida lo que son los conflictos en nuestro interior. Esos mismos procesos que acabo de explicar de diferentes países son una analogía, son muy parecidos a los conflictos internos que llevamos a cabo nosotros en nosotros mismos. Nos molestamos cuando creemos nosotros en nuestro interior que la gente que nos rodea o que alguien ha sido injusto con nosotros. Nos molestamos. De hecho, si utilizamos el pasaje que fue el que se leyó en un principio, de Efesios, allá en el capítulo 6, los versículos 10 y 12, cuando se está hablando, ¿verdad?, de esa armadura, que es para conflictos bélicos, literalmente hablando, pero que en ese pasaje no se está hablando de la armadura de forma literal, sino que se está hablando desde la perspectiva espiritual. Porque como acabo de explicar hace un momento, los conflictos que como individuos vivimos muchas veces en nuestra vida se convierten en una guerra en nuestro interior, en nuestra mente y en nuestro corazón. Déjeme leerle nuevamente, a la luz de todo lo que he explicado hasta ahora. Yo quiero leer nuevamente este pasaje. Yo quiero que usted lo escuche detenidamente a la luz de lo que he estado hablando. Dice en Efesios 6, 10 al 12:
una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en lugares celestiales. En una guerra, lo primero que usted tiene que definir es quién es el enemigo. Cuando no estamos claros en quién es el enemigo, en medio del conflicto muchas veces nos vamos a encontrar peleando contra quien no tenemos que pelear y a veces peleando con nosotros mismos. Y es triste, y ya hablo, ¿verdad?, de este mundo material en el que vivimos, ver hermanos peleando los unos con los otros. La guerra civil en los Estados Unidos es un ejemplo de ver hermanos peleando los unos con los otros. Y aún la guerra que se está desarrollando en Ucrania, también son hermanos, no sé si usted lo sabe, pero gran parte de la zona oeste de Ucrania, allí los que viven no solamente son prácticamente rusos, hablan ruso, no ucraniano. Y tienen muy buena afinidad con el pueblo ruso. Así que encontramos una guerra en donde no es que están dos países peleando, sino a veces hermanos culturalmente hablando. Inclusive el origen de ambos pueblos, tanto el ruso como el ucraniano, es el mismo origen. Porque las fronteras que la política o que el mundo define sobre un mapa, no definen los lazos que yo tengo con alguien. Nosotros tenemos hermanos puertorriqueños viviendo en muchos lugares de Estados Unidos. Antes se decía, ¿verdad?, cuando yo era pequeño, ¿verdad?, que gran parte de la comunidad puertorriqueña fuera de Puerto Rico estaba en Nueva York. Yo creo que eso ya está en Florida la mayoría ahora. Y en Ucrania también hay, eso es así. Fue un reportaje de eso, que había una puertorriqueña hablando desde allá. ¿Ok? Puertorriqueños porque nacieron en esta tierra y se fueron para allá, pero también puertorriqueños porque son hijos y nietos de puertorriqueños. Y son hermanos nuestros y no son menos hermanos nuestros porque están en otro canto de tierra. Siguen siendo hermanos nuestros, ¿verdad?, como puertorriqueños. Es difícil y es duro cuando no definimos realmente quién es nuestro enemigo. Y a veces en nuestras luchas internas nos pasa lo mismo. No definimos claramente quién es nuestro enemigo. Y hay gente que nos ama, que está cerca de nosotros, que quiere ayudarnos. Y por alguna extraña razón rechazamos esa ayuda porque no hemos definido claramente quién es nuestro enemigo. Yo diría que a veces, espiritualmente hablando, nuestra mente se ha deteriorado. Porque en el ser humano, cuando la mente se deteriora, pierde conciencia de lo que es la realidad. Y a veces no recibimos la ayuda de quien tenemos que recibirla porque nuestra mente no está bien. Y espiritualmente nos pasa eso muchas veces. En estos días, mientras estuve en el hospital allí con mi mamá, que obviamente yo voy y comparto con ella en el hogar, ¿verdad?, dentro de las limitaciones que hay ahora, que no pueden ser tantas. Pero desde hace mucho tiempo, yo creo que desde la última vez que la tuve que llevar a un hospital,
no había estado tanto tiempo con ella. Y de hecho, la última vez que la llevé al hospital fue emergencias y luego la mandaron, que tampoco fue tanto tiempo, fueron, qué sé yo, 24, quizás 40 horas, no tanto. Pero esta vez la hospitalizaron y por lo tanto tuve que quedarme más tiempo con ella allí. Para los que no conocen, que nos están viendo, los que están aquí, ¿verdad? La mayoría lo sabe, pero siempre es bueno, pues puede ser que alguien no lo sepa. Mi mamá tiene Alzheimer y demencia senil. Y me trabajaba mucho cuando le traían la comida y obviamente yo tenía que darle esa comida. Y cuando yo tratando de ayudarle, ella no recibía la ayuda porque se negaba a abrir la boca. Y alguna persona me preguntaba, ¿pero tiene problemas para tragar? No, ya traga muy bien, el problema es que no quiere abrir la boca. Y yo pensaba y meditaba, parecido a lo que le estoy diciendo ahora, ¿cómo es posible que una persona no quiera recibir la ayuda que es por su bien? Pero es que su mente no está bien. Y me pregunto yo, ¿cómo está nuestra mente espiritual? Que muchas veces no aceptamos la ayuda que se nos quiere dar espiritualmente hablando. Hay veces que estamos viviendo una situación tan difícil y nuestro coraje o nuestro rencor con Dios o con la iglesia, porque eso pasa. Yo no voy a hablar si es justificado o no es justificado, porque hay ocasiones que es justificado, tenemos que ser honestos. Hay veces que como iglesia hemos ofendido, como iglesia a veces no hemos sido sabios en nuestras palabras y hemos podido herir o hacer sentir mal a alguien en un momento dado. Así que desde esa perspectiva quizás su molestia puede ser justificada. Pero aunque su molestia sea justificada, no cambia la necesidad espiritual que pueda tener esa vida. Y es triste cuando usted le quiere dar esa ayuda espiritual y la persona no quiere recibirla. Más doloroso aún es cuando Dios quiere apoyar ese espíritu, apoyar esa vida, pero esa vida no quiere recibir esa ayuda ni siquiera de Dios, porque asocia a Dios como su enemigo, porque asocia a Dios con la iglesia y asocia a la iglesia con una herida que tiene en su corazón. Si usted le pregunta a alguien, nadie le va a decir, no, Dios es mi enemigo. Nadie le va a decir eso. Pero la realidad es que en su comportamiento y en sus palabras usted puede percibir que aunque no lo diga, que aunque no lo verbalice, realmente su relación con Dios es como si fuera un enemigo. Y en ese momento, aunque no hayan bombas, aunque no hayan armas, hay una guerra. Una guerra espiritual. Y yo no sé si usted lo sabe, si no se entera en esta mañana, usted y yo somos embajadores de Dios. Digo, déjeme hacerlo claro. Si usted aceptó a Jesús como su Señor y Salvador en algún momento dado de su vida, si usted se considera un creyente, si usted sabe que es un cristiano o una cristiana, usted es un embajador de Dios. Usted sabe cuál es la función de los embajadores, ¿verdad? Mantener un canal de comunicación abierta con otro país, ¿verdad? Representando al líder, entiéndase al presidente, al primer ministro, al que sea, ¿verdad? Representando a ese líder de su país, usted está manteniendo un canal de comunicación abierta para que haya una buena relación con ese país. En ese sentido, usted es embajador de Dios, usted es embajador del reino. Usted es responsable de mantener una buena comunicación, un buen canal de comunicación entre este mundo y el reino de Dios. Mire, y los canales de comunicación fallan. Yo no sé cómo usted hace para ver las noticias. A veces buscamos los canales locales. Y a veces si queremos investigar un poquito más, pues vemos
los canales, ¿verdad?, en Estados Unidos que vemos a través de cable o diferentes otros lugares. Pero a mí me gusta, cuando escucho las noticias, a mí me gusta ver, ¿verdad?, las noticias locales, me gusta ver las noticias nacionales, ¿verdad?, de las estaciones allá en los Estados Unidos, y me gusta ver también las noticias mundiales, en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa, en España, porque a veces es importante escuchar las noticias desde otra perspectiva. Y usted se va a sorprender porque cuando usted ve esas noticias, a veces un medio de noticias pone a uno como el villano, entonces usted va a otro medio de noticias y el villano es el otro. Y muchas veces el medio de noticias que utiliza esa persona que está en esa guerra con Dios es su experiencia de vida, específicamente y especialmente con la iglesia. ¿Cómo fue mi experiencia en la iglesia? ¿Cómo fue la experiencia de mis hijos en la iglesia? ¿Cómo fue la experiencia de mis padres en la iglesia? ¿Cómo fue la experiencia de mis hermanos en la carne en la iglesia? Y de acuerdo a esa experiencia, esos medios de comunicación, yo tomo una posición y yo defino quién es el bueno y quién es el malo. Usted y yo somos embajadores porque usted y yo tenemos responsabilidad de mantener ese canal de comunicación con ese mundo que nos rodea. Ahora, tenemos que preguntarnos, pues ya definimos que somos embajadores, ¿cómo es mi relación con la iglesia? ¿Cómo yo visualizo la iglesia? ¿Cómo yo me siento en la iglesia? ¿Qué papel yo juego en la iglesia? Yo me siento parte de la iglesia. Yo comparto con la iglesia. De acuerdo a esas preguntas y sus respuestas, va a ser mi visión de la iglesia. Yo puedo venir a la iglesia, recibir palabra de Dios y luego salir de aquí feliz de la vida, contento, sentarme con mi familia en una mesa a compartir el almuerzo y que de mi boca lo que sean salir críticas de la iglesia. Críticas que van a escuchar los que estén en esa mesa, mis hijos, mis padres, mis amistades. Y yo estoy comunicándole mi sentir con esas personas que posiblemente deseo que se acerquen a Dios, pero estoy siendo un mal embajador porque lo que estoy comunicando de una forma u otra, en lugar de acercarlos, les aleja. Déjeme explicar esto para que esté claro. Yo no estoy diciendo que una persona no debe criticar. Yo no estoy diciendo que una persona no debe señalar lo que entiende que está mal. Pero un buen creyente sigue los canales adecuados para poder corregir lo que entiende que está mal, pero para que esa crítica que utilice no se convierta en un arma que impida que quienes no están cerca del Señor se acerquen por medio de la iglesia a recibir palabra de Dios. Yo no sé si me estoy explicando bien. Dije que las guerras muchas veces comienzan cuando no ha sido efectivo el proceso de comunicación. Así que si yo dije eso de la guerra física, y si estamos hablando muchas veces de las guerras espirituales que llevamos en nuestro interior, yo tengo que preguntarme, ¿qué tan efectivo es mi proceso de comunicación en cuanto a lo que es la iglesia del Señor? Mire, la raíz de todos los males muchas veces es el dinero. No sé si usted lo sabe. Si no lo sabe, lo dice en la palabra. Muchas veces la raíz de todos los males. Y muchas veces los problemas serios que acontecen en muchas iglesias es por el aspecto económico.
una iglesia siempre debe tener claro en su corazón para qué está aquí. Porque si yo estoy claro para qué estoy aquí, yo voy a estar claro en para qué son los recursos que Dios provee. Vamos a definir eso bien claro. Quien provee los recursos es Dios. No soy yo, pastor, pero yo soy el que ofrenda y el que diezma. Bueno, usted ofrenda y diezma porque Dios le ha dado los recursos y los medios para que usted pueda ofrendar y diezmar. Si usted no está de acuerdo conmigo, pues pelee con Dios. Yo no tengo problema con eso. Toda iglesia tiene que estar definida para qué está aquí. Y cuando digo para qué está aquí, no es sobre la faz de la tierra, no solamente eso. ¿Para qué está en la comunidad específica en donde Dios le ha puesto? Y para eso yo tengo que estar claro y conocer la comunidad en medio de la cual Dios me ha puesto. Yo voy a hacer una pregunta retórica, usted no tiene que contestarla. Nosotros conocemos la comunidad donde Dios nos ha puesto. Entiéndase, no me mide Benucale nada más. Es una respuesta sencilla. Voy a hacer un poquito más extenso. Nosotros reconocemos y conocemos muy bien lo que es la comunidad de Cupey, con sus buenos sitios y con sus malos sitios. La conozco. Y déjeme traducirlo de esta manera. Cuando digo conocer la comunidad, digo conocer a su gente. Y no hay manera, si usted encuentra una, me la dice y yo con mucho gusto la hago mía. No hay manera de conocer a la gente si no se comparte con la gente. No hay otra. Entonces, toda iglesia debe preguntarse, si quiero saber cuál es el propósito en medio de donde Dios me ha puesto, toda iglesia debe preguntarse qué tanto yo conozco a la gente dentro del área donde Dios me ha puesto. Claro, aquí hay dos vertientes. Siempre va a haber la vertiente que piensa, bueno, las puertas de la iglesia están abiertas, el que llegue, y le conocemos. Ese pensamiento es válido. Yo no lo comparto, pero es válido. O está quizás el que yo pienso. ¿Cómo yo llego a esa gente que me rodea? ¿Cómo yo conozco a esa gente que me rodea? Y déjeme decirle algo. Conocer a la gente, a toda gente, no importa en qué comunidad usted ubique, a toda gente. Conocer a la gente siempre tiene un factor de riesgo. ¿Por qué es importante eso? Porque si yo no estoy dispuesto a entrar dentro de ese factor de riesgo, pues déjeme decirle que usted se metió en la región equivocada. El cristianismo, por definición, es una región donde hay un factor de riesgo. Pedro, Pablo, Esteban, déjame hacer la lista corta, Jesús. Gente que arriesgó su vida, y no solamente la arriesgó, la perdió. Sabiendo y teniendo la certeza de para qué Dios le puso en este lugar. Yo tendría que volver a hacer la pregunta, yo estoy consciente como iglesia para qué Dios me puso en este lugar. Y si estoy consciente, estoy dispuesto a correr el factor de riesgo. Mire, déjeme decirlo de esta manera. En el mundo vivimos que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros, hay seguros para todo. Para todo. Hay seguro para todo. Pero déjeme decirlo de esta manera, eso es un papel. De hecho, yo estoy hasta en contra de algunos nombres que le ponen a los seguros. Seguro de vida.
Digo, si usted tiene seguro, si usted está seguro que con ese seguro usted tiene asegurada su vida, usted me dice, el papel lo que le dice es que cuando usted se muera, lo que van a hacer con los que quedaron detrás de usted. Pero usted no tiene ningún seguro de vida. Yo no sé, de lo poco que yo conozco de la industria del seguro, si usted conoce un seguro que es contra lo que yo digo, usted me lo dice y yo lo analizo. En este mundo que vivimos hay seguro para todo. Pero lo único que debería tener asegurado el creyente, el cristiano, es la seguridad en su corazón de saber que ha hecho el máximo y más allá del máximo para realizar aquello para lo que Dios le llamó. Ese es el mejor seguro, que cuando estemos delante de la presencia de Dios le digamos, Señor, tú me enviaste para esto y yo hice esto. Entra a la presencia del Señor. Pero usted se imagina que yo esté a la puerta allí del cielo. Que la gente dice que está San Pedro. Pedro no va a estar ahí por ningún lado. Dice eso, que va a estar ahí el Señor recibiéndome. Pero yo lo estimo y lo quiero saludar cuando esté allá arriba. Pero yo creo que me reciba es el Señor. Amén. Y me diga, ok, dame tu informe. Hiciste aquello para lo cual yo te puse en este mundo. Y yo digo, bueno, Señor, lo que pasa es que tú me mandaste a un mundo complicado. Señor, y me mandaste en medio de una congregación que son complicadas. Señor, yo traté, pero ocupé y no me dejó. ¿Qué tú quieres que yo haga? Yo bregué con lo que tú me diste. Tú me diste ocupé, pues yo hice lo que yo pude. Y yo me veo la cara de Dios. Qué bonito, ¿eh? Qué lindo. Y me va a decir, porque si no es verdad, me va a sacar el libro así, de los exhibits. Abrir el libro. Me va a decir, bueno, Pablo peleó con todas las iglesias e hizo lo que tenía que hacer. Y Pablo tiene un montón, tú tienes una. Hermano, yo no sé si usted me está entendiendo. Nosotros en este mundo, olvídese de Ucrania y de Rusia por un segundo, que oramos por ellos y queremos que ese conflicto se resuelva, ¿verdad? Que las bombas paren y que no haya más pérdida de vida. Esa es nuestra oración, es nuestro deseo. Pero yo quiero que usted entienda que ahora, en este momento, en el lugar donde usted se encuentra, usted está en medio de una guerra espiritual en esta hora. Y lo van a atacar por todos los flancos. Cuando usted cree que las cosas están mejor que nunca, un cantazo. Bueno, vuelvo y repito, yo vine el jueves para acá, feliz de la vida, voy para la oficina, tengo que hacer un montón de cosas. Una llamada telefónica lo cambió todo. Estamos en una guerra constante y el enemigo va a hacer todo lo necesario, mire, para que usted se escocote. Todo lo que sea. Usted estaba hablando de Job en la clase bíblica. Que ese hombre le dieron, mire, con todo lo que podían darle. Y fraqueó, vamos a ser claros, fraqueó. Llegó el momento y dijo, bueno, Señor, y el Señor tuvo que jalar el cuello y dijo, para, ¿dónde estabas tú? Cuando yo fundé todo esto, ¿qué tú vas a venir a preguntarme a mí? Cuando más tranquilos estamos, llega la situación difícil. Mire, cuando más felices estamos en el balcón de nuestra casa despidiendo el año, llega una bala. ¿Verdad que sí? Elisa y Pepo, ¿verdad? Y llega y que felices celebrando y llega una bala. ¿De dónde? Yo no sé. Tenemos que tener conciencia que vivimos en un mundo imperfecto. Van a haber problemas, van a haber situaciones. Y yo tengo que estar fortalecido en la presencia de Dios para enfrentar cada una de esas situaciones. ¿Usted sabe por qué? Porque esas situaciones, si no estoy espiritualmente preparado, no solamente es una crisis a mi alrededor, se convierte en una crisis en mi interior. Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Señor, pero ¿por qué me pasan estas cosas tan malas a mí? A mí nada más me pasa eso. Mira, a usted nada más no le pasa eso. ¿Usted cree que usted está mal? Mire para atrás. Claro, el mal de muchos es consuelo de pocos. Yo estoy consciente de eso.
pero sí me crea conciencia de que quizás no es tan problemática la situación que estoy viviendo. Y entender que en este mundo que vivimos es imperfecto y que es un mundo, mire, temporal. Aquí siempre van a haber problemas. Siempre. Siempre. Pero va a durar lo que dura la vida. Pues yo no sé si usted tiene planes de qué sé yo, de ser eterno. Pero aquí esta tierra no va a ser eterno. Usted tiene el reino de Dios allá. Aquí usted tiene un comienzo y tiene un final. Usted nació hoy y mañana se va a morir. Ay, Dios mío, le di una mala noticia hasta ahora a ustedes, bendito, se va a morir. Perdonen por la mala noticia. Se va a morir. Y la gente que usted ama se va a morir. Yo estoy atendiendo a mi mamá ahora, dando el cuidado que necesita, la acompañé, está mi hermana con ella. Pues yo sé que en un momento ella va a morir, yo lo sé. Digo, hay una sola alternativa, que Cristo venga antes. Pero como nadie sabe, porque nadie sabe cuándo eso va a ser, pues yo tengo que contar con que ella en algún momento dado va a morir. Y su muerte no puede afectar mi fe. No la puede afectar. Pero yo te oré tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto por esa sanidad y no llegó. Usted se imagina si todo el que ha orado en la historia de la humanidad a Dios pidiéndole sanidad, que esa persona no se hubiese muerto de nada. ¿Usted se imagina cómo estaría el mundo? Tendría 3 pisos en su casa para acomodar gente. Porque no somos eternos en esta tierra. Ahora, qué bueno es saber que aunque somos finitos, tener la paz mental de saber que estamos haciendo ahora lo correcto y lo que nos corresponde hacer. Porque entonces con esa certeza en nuestro corazón es que tenemos la seguridad de nuestro pase a esa vida eterna que realmente es así, que no se va a acabar. El mundo que vivimos es complicado, es difícil. Y usted tiene una paz mental que no puede depender de las circunstancias. Tiene que depender de Dios. Que cuando llegue la enfermedad usted sepa que Dios lo puede sanar. Y ore creyendo que Dios lo puede sanar. Pero si esa sanidad no llega, que sepa que Dios le va a acompañar. Y que en cada etapa de mi vida Él me va a acompañar y en cada etapa de mi vida Él me va a utilizar de diferentes maneras. Aquí Sunchi llegaba ante esta iglesia, quizás hace unos años atrás, y corría por todo esto que estaba aquí, y hacía de todo. Y ahora le toca orar, llegar con su Cadillac, que llega todos los días, todos los domingos ahí, se parquea allí, que cuando de reversa, vélenla, porque es un problema, a veces se lleva medio mundo por medio, se sienta allí tranquilamente, y nos acompaña en esa etapa de su vida en oración, ¿verdad, Sunchi? En oración constante. No me dejes de orar por mí, ¿ok? Amén. Porque cada etapa de nuestra vida es diferente. Yo no tengo las fuerzas que tenía antes. No necesita las fuerzas que tenía antes. Necesita las fuerzas que tiene ahora. Que no tengo la salud que tenía antes. No necesita la salud que tenía antes. Necesita la salud que tiene ahora. Pero sobre todo necesito de saber que no importa lo que esté pasando, no importa lo que estoy atravesando, Dios está conmigo. Eres fiel, eres verdadero. Él prometió en su palabra que estaría conmigo todos los días de mi vida hasta el fin de los tiempos. Y Él cumple lo que dice. Cuando más solo, cuando más sola te sientes en tu vida, es cuando Dios más cercano, más cerca de ti está. Porque Él sabe que ahí es que más tú lo necesitas. La presencia de Dios no tiene que ver nada con lo que yo siento. La presencia de Dios tiene que ver con la fidelidad de Dios. Porque yo sienta cosquillas y yo brinque y yo dance no significa que yo siento más a Dios. Es más, cuando yo ni brinco, ni salto, ni danzo, ni hago nada, posiblemente es que más Dios está presente en mi vida. Porque Él sabe que estoy viviendo un mal momento. Y que Él me va a dar las fuerzas que yo necesito.
Ese es Dios. Lamentablemente, como dije en un principio, en este mundo que vivimos, los líderes de este mundo han puesto su atención en otras cosas que no son tan importantes. Y por eso es que sus conflictos terminan en guerra. Y mientras esos líderes allá no quieren ceder, no quieren sentarse, no quieren negociar, son los hijos de esas madres y de esos padres en todo el mundo los que sufren. Y digo en todo el mundo. Porque no solamente son los hijos y las hijas de la gente de Ucrania o de Rusia que están metidos en esos campos de batalla, sino que hoy hay puertorriqueños, hay madres puertorriqueñas sufriendo porque sus hijos han sido movilizados. Quizás no a Ucrania, pero a Polonia, que queda ahí al ladito, con su frontera, esperando a ver qué pasa en ese conflicto, si tienen que intervenir o no. ¿Y cómo usted cree que está esa madre, ese padre aquí en Puerto Rico sufriendo con ese hijo o esa hija allí en espera? Mientras los líderes siguen buscando sus intereses particulares sin poner su mirada en Dios. Y yo tengo que decirlo así. Usted podrá creer y me podrán decir que el presidente de Ucrania, el presidente de Rusia o el presidente de cualquier lugar del mundo pueda creer o no creer en Dios. Pero un ser humano que lleva a otro ser humano a la guerra no buscó dirección de Dios. Porque una cosa es que yo vaya a una guerra porque tengo que defenderme, y una cosa es que yo la provoque. Provoquemos la paz en nuestro corazón. Además de criticarlos a ellos, también provoquemos la paz en nuestro corazón. Pongamos nuestra mirada donde tenemos que ponerla. Entendamos que Dios está a nuestro lado y nos está dirigiendo. Y si no escuchamos su voz claramente muchas veces es porque simplemente hemos puesto nuestros oídos en la sintonía equivocada. Porque Dios siempre tiene palabra de paz y alternativa a la guerra siempre. No solamente en el mundo, sino también en nuestro interior, en nuestro corazón. Siempre hay alternativa de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Esa es la paz que debemos procurar nosotros. Porque cuando tenemos esa paz de Dios, mire, la otra paz llega por añadidura. Pero muchas veces esa otra paz no llega porque realmente no hemos puesto nuestra mirada en Dios. Y quita tu mirada por unos segundos de ese conflicto allá en Europa. Yo quiero que pongas tu mirada en tu corazón, en tu interior. ¿Qué conflicto estás viviendo en esta hora? ¿Qué necesidad estás viviendo? ¿Qué preguntas hay en tu corazón que no encuentras respuesta? ¿Qué situación estás viviendo tú o tu familia que en esta hora de una forma u otra están afectando tu sueño? ¿Cómo sientes que el mundo a tu alrededor de momento se ha derrumbado y que ya no es como era antes? ¿Cuál es tu realidad en esta hora? Dios está a tu lado. En este momento, en esta misma hora, a través de la crisis que estás viviendo, de ese conflicto que estás atravesando, Dios está a tu lado en esta hora y te dice, te ofrezco mi paz. Te ofrezco mi paz. No sigas buscando alternativas, no sigas buscando por otros lugares, no trates de resolverlo por tu propia fuerza, no trates de buscar las cosas que sean de la forma que tú crees que deben ser. Recibe mi paz. Recibe mi paz. Y permite que yo te dirija en esta hora hacia donde yo quiero dirigirte. Quita tu mirada por un momento del conflicto que estás viviendo. Quita tu mirada por un momento de la enfermedad que estás atravesando. Quita tu mirada un momento de la situación difícil que estás atravesando. Quita tu mirada un momento de esta situación que te quita el sueño. Quita esa mirada por un momento de todas esas cosas y pon tu mirada en mí, te dice el Señor. Porque yo puedo darte de mi paz. Yo puedo darte de mi paz en esta hora.
Mi paz no depende de que el conflicto se solucione. Mi paz no depende de tu familia. Mi paz no depende de tu trabajo. Mi paz no depende de tus amistades. Mi paz no depende de lo que tú tengas o no tengas. Mi paz depende de mi fidelidad, te dice Dios. Y yo soy fiel. Y yo quiero acompañarte. Y yo quiero sostenerte. Y yo quiero darte las alternativas reales, las que funcionan, no las que te ofrece el mundo, las que te ofrezco yo, te dice el Señor en esta hora. Recibe de mi paz. Recibe de mi paz. Y verás mi mano obrando en tu realidad. Yo quiero que medites y reflexiones en esta hora. Medita y reflexiona en esta hora. ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás atravesando? ¿Qué te preocupa en esta hora? Medita en esta hora en tu corazón. Y allí donde te encuentras en esta hora de pie, tranquilamente sentado o sentada, preséntale esa situación a Dios. Dile: Señor, vengo aquí delante de tu presencia sin una agenda, oh Señor. Vengo aquí delante de ti, Señor, no con las soluciones, porque no las tengo, Dios. Vengo aquí ante tu presencia simplemente para rendirme a tus pies y decirte que te necesito, Dios. Que te necesito en esta realidad que estoy pasando, Señor. Me rindo a tus pies, Señor, porque Señor, no es que tú eres la mejor alternativa, tú eres la única alternativa, oh Señor, que tengo delante de mí. Te necesito, Dios, porque sin ti mi vida no tiene sentido, porque sin ti, Señor, mis respuestas para lo que estoy viviendo, Señor, se quedan cortas. Señor, porque delante de tu presencia me doy cuenta que sin ti, Señor, esta vida no tiene sentido. ¿Y qué sería de mí, oh Señor? ¿Qué sería de mí si sigo solo o sola caminando por esta vida, oh Señor? Te necesito, Dios. Te necesito, Señor. Medita en tu realidad. Medita en lo que estás pasando en esta hora. Y si en esta mañana necesitas de esa paz de Dios, yo quiero que reflexiones. Y al final de esta alabanza, yo voy a orar por ti. Así que cuando tú lo sientas en tu corazón, ahora durante la alabanza, o cuando yo vaya a hacer la oración, cuando tú lo sientas en tu corazón, que Dios te inquieta, que Dios te llama, allí donde te encuentras, ponte de pie, en un acto de fe, para decirle a Dios: Señor, recibo lo que me has dicho en esta mañana, oh Dios, y te pido, Señor, que obres en mi realidad. Escuchamos esta alabanza, meditamos y luego vamos a orar por ti. Santo Dios, aleluya, Dios, Santo Dios, aleluya, Dios, Santo eres. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto.
Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Y te glorificamos en esta hora, Padre. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Gracias, Padre, porque esa presencia siempre llega a tiempo, Dios. En esta hora, Padre amado, queremos presentar delante de ti, Señor, a cada vida, a cada persona que en esta hora, tanto aquí presente como a la distancia, oh Señor, oh Padre, desean recibir esa palabra tuya. Desean, Señor, responder, Señor, a ese llamado que tú lo has hecho en esta mañana, oh Señor. Mira toda necesidad, toda lucha, toda batalla, oh Dios, que hay en estas vidas. Sé tú llenando su corazón de esperanza. Sé tú aumentando su fe en medio de la realidad que les ha tocado vivir, oh Dios. Sé tú sanando, sé tú restaurando, sé tú fortaleciendo, sé tú guiando, sé tú dando la dirección que solamente tú puedes dar, oh Dios. Ayúdanos, oh Señor, a poder sanar esas heridas en nuestro corazón, oh Señor. Pero ayúdanos también, Señor, a poder realizar la labor para la cual tú nos has llamado, oh Señor. Oh Padre, en ti creemos, en ti depositamos toda nuestra esperanza y confiamos, oh Señor, que tu mano poderosa está obrando en esta misma hora en cada una de estas vidas, oh Señor. Fortalece esos corazones, Señor. Aclara sus pensamientos, oh Señor. Padre, muéstrales tu presencia hermosa y poderosa en esta misma hora, oh Señor. Y que puedan ver todo, Señor, desde tus ojos, oh Padre amado. Glorifícate, Señor, en ellos y ellas. Darles la fortaleza que necesitan y acompáñales en cada paso del camino, Dios. Padre, mira a William Ríos, Señor Maldonado. Señor, este soldado que ha sido activado, Señor, para partir hacia Polonia. Señor, este hombre que estaba al cuidado de su abuelito, Señor, de 100 años. Señor, y que en esta hora ha sido movido hacia una tierra tan lejana. Sé con él y con tantos miles de soldados que en esta hora están caminando hacia ese lugar del mundo, Señor. Que aquellos que te conocen, oh Señor, afirmen tu presencia allí donde tú les pongas. Y aquellos que quizás no te han conocido aún, Señor, que a través de esta experiencia tengan un encuentro contigo, oh Señor. Glorifícate, oh Dios, como solamente tú puedes hacerlo en esta hora. Mira a Meribed y a su familia, oh Padre. Sé con ellos, sé con ella en esta hora. Brinda paz en su corazón, Señor. Sé tú obrando, oh Padre amado, en su cuerpo, en su mente, oh Señor. Y que ella sienta en esta hora la fortaleza, oh Señor, que viene de ti, oh Señor. Señor, mira la oración de Miri Cruz, Señor, por sus hijos y por ella.
Tú le conoces y tú conoces la necesidad. Glorifícate como solamente tú puedes hacerlo. Señor, y mira cada vida aquí en este templo que se ha puesto de pie en esta hora. Oh Señor, tú conoces cada realidad, tú conoces cada lucha, cada batalla, cada pregunta. Tú la conoces, Señor. Obra como solamente tú puedes hacerlo. Brinda, oh Señor, de esa fortaleza que proviene de ti, Señor, y del discernimiento que nos da el saber que tú estás en control de todo, Dios. Sé con ellas, sé con ellos. Obra en sus situaciones particulares y permite que cada una de estas situaciones se convierta en un testimonio vivo de tu amor, de tu misericordia y de tu poder, oh Dios. No hay situación imposible para tus manos. Y no hay situación que no podamos atravesar de tu mano, oh Señor. Señor, les pongo en tus manos. Obra en cada una de estas realidades. Y permite, oh Señor, que en esta hora, más que una petición, Señor, salga el agradecimiento de estos corazones, sabiendo que por fe ya tú estás obrando, Señor. Gracias, gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Sí, den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Déselo fuerte porque Él se lo merece, porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque nos escucha, porque Él está atento y porque Él nos ama. Gracias, Señor. Santo Dios. Dios me los bendiga y vayan en paz. Que la paz de Dios sea con ustedes. Cantamos en esta hora. Yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré.